Buenas tardes, Dios los bendiga. Les habla el apóstol y profeta Oscar Torres desde Buenos Aires, Argentina, para comenzar nuestro culto dominical de este día 30 de abril, último día del mes de abril. Vamos a comenzar, como siempre, orando, dando gracias al Señor por poder reunirnos, por poder seguir haciendo estas transmisiones en vivo, que luego se transforman en videos. Se suben primero a la nube de internet y luego se envían por diferentes canales de distribución. Así que vamos a comenzar. Vamos a pedir a la pastora Mónica Mancilla que haga una oración y luego vamos a alabar a Dios. Adelante, pastora Mónica. Amén. Padre, te damos gracias, amado Dios, por este hermoso día. Gracias, Señor, por esta tarde que estamos reunidos, Señor, delante de tu presencia para recibir tu palabra en este día. Señor, prepara nuestro corazón a través de esta alabanza, Señor, que vamos a entregarte en esta tarde para adorarte, para bendecir y exaltar tu nombre. Bendice a mis hermanos, a los que van a ingresar también, aún los que ven las repeticiones, Señor, porque son impactados por tu palabra. Tu palabra, Señor, se reproduce por varios lugares, Señor, y esos corazones son transformados. Y en esta tarde te pedimos que tomes el control de esta reunión, Señor, en el nombre de Jesús, y que tu Espíritu Santo traiga a nuestra vida la revelación a través de tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, pastora Mónica. Vamos a la alabanza del día de hoy, a compartirla, ¿sí? Para honrar a nuestro Dios.
Bueno, diferente, una versión instrumental de una alabanza muy conocida, Te adoraré. Vamos a la palabra de hoy. Señor, ilumina a quien te habla, ilumina para que tu Espíritu Santo pueda transmitir todo lo que tú quieras decir a este pueblo que se ha reunido. En el nombre de Cristo Jesús te damos toda la gloria y la alabanza, Rey de Reyes y Señor. Quitando toda interferencia, todo ataque del enemigo, todo impedimento que los hermanos puedan escuchar la palabra, se puedan congregar como habitualmente lo hacen. Señor, te doy gracias y guarda a cada uno de tus hijos. Y que llegue este mensaje a toda la gente que tú quieres que llegue. Amén. Bueno, siguiendo con la línea que vengo haciendo ya por 4 o 5 domingos, más que un sermón, representa enseñanza sobre diferentes temas. Y hoy quiero hablarles de la resurrección de Cristo, cómo afectó las vidas de miles y miles de personas. ¿Sí? En Mateo 12:40 habla de la resurrección. Dice, luego Cristo resucitó. Mateo 28 también. Y siempre es invocado la resurrección de Cristo como la victoria total de Cristo sobre Satanás. Después de su muerte, Jesús fue sepultado y permaneció allí 3 días en la tumba y luego resucitó. En Mateo 12:40 está. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿Sí? Fue declarado por el Espíritu de Santidad la resurrección entre los muertos. La victoria fue proclamada, tal cual lo dice el Evangelio, la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1:4. Dios le levantó junto con Cristo. La muerte y la resurrección de Cristo fueron por causa suya. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en pecados, delitos y toda cosa contraria a la voluntad de Dios, las cuales anduvierais en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire. Pero Dios, que es rico en misericordia y por gran amor, ¿sí? Por gran amor nos amó, y aún nosotros, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él. La resurrección, hermanos, el punto central de la historia, esa parte de la historia preciosa del mundo que revolucionó la historia mundial y para siempre cambió la vida de miles y miles y millones de hombres y mujeres de toda la tierra. Juntamente con Él, juntamente con Él resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales junto con Cristo Jesús. Léeme, por favor, Mónica, Efesios 2, del 1 al 6. El Señor nos hizo sentar junto a Jesús en su trono de gracia. Nos dio acceso libre al trono de la gracia. Adelante. 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 A
Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo estar sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Punto número 1 del tema de hoy. La resurrección de Cristo fue para darnos nueva vida. Dice la palabra, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, sin pecado, quiere decir. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Quiere decir que de la creación del mundo, desde antes, desde el principio, fuimos predestinados para vivir en esta bendición de ser hijos de Dios o herederos de su gracia. Pero que ahora, sino manifestada con la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Él hace manifiesto la salvación, la vida nueva, el cambio de toda la humanidad, el cual quitó la muerte y sacó la luz de vida, sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. O sea que fue declarado en la palabra la vida eterna, la nueva vida en Cristo nos trae que vida eterna, y esto está en 2 de Timoteo. Vamos a leer ahora, Mónica, del capítulo 1 a los versículos 9 y 10. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10. Baruch Hatah. Sí. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Fíjese que habla de vida eterna. Inmortalidad es vida eterna. Punto número 2. Nos dio un nuevo nacimiento. La resurrección trae consigo un nuevo nacimiento. Bendito Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesús de entre los muertos. Primera de Pedro 1:3. Nos trajo nuevo conocimiento. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Gloria a Dios. También el punto 3 es para darnos un nuevo comienzo. Si bien tu vida anterior de Cristo fue dura, con cargas, con luchas, con pruebas, en Cristo Jesús Dios te da una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, han sido todas hechas nuevas, dice 2 Corintios 5:17. Te da una nueva vida, cambio total de vida, de forma de vivir, de trabajar, de sentir en Cristo Jesús. El punto 4, yo lo dividí en partes, y primero te da la victoria sobre Satanás. ¿Qué te da la resurrección de Cristo? La victoria sobre Satanás. Y la Biblia dice, hijitos míos, sois de Dios y los habéis
vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y que esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, perdón? Sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si creemos en Jesucristo es el Hijo de Dios, guardamos su palabra, cumplimos sus mandamientos, tenemos la vida eterna. Somos más que vencedores en Cristo que nos fortalece. Es importante esto porque estamos enseñando en el Seminario Guerreros de Dios y mañana, el miércoles, perdón, en el curso, en el seminario, vamos a tratar en detalle las herramientas que Dios nos da. Estamos hablando de herramientas, la armadura de Dios. Bien, todo el mundo dice, se lo saben de memoria, tengo el escudo de la fe, tengo el apresto del Evangelio, pero no saben que hay un punto vulnerable que es la espalda, que es por donde ataca el diablo, la mente y la espalda, ¿sí? Les voy a enseñar cómo defenderse y sacar todos esos ataques. También nos dio la autoridad, ¿sí?, sobre Satanás en muchas áreas de tu vida. Después de su resurrección, Jesucristo, quien había subido al cielo, a la diestra de Dios, y a él están sujetos, ángeles, autoridades y potestades. Al subir Cristo a los cielos, se sujetaron toda la creación, todo aquel que respire, toda cosa, elemento vil o hostil como principados y potestades, se sujeta a la voluntad de Cristo Jesús, ¿sí? Y a la iglesia, que somos nosotros, que conformamos la iglesia de Cristo. El poder sobre Satanás, nos dio poder sobre Satanás, que la resurrección de Cristo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles son riquezas en gloria de la herencia de los santos, cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestes. Fíjense que habla de los lugares celestiales. Todos los tres cielos están completamente bajo el dominio de Cristo y de los hijos de Dios, donde todo principado, autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, a los hijos de Dios. La nueva vida te trae poder y autoridad sobre todo lo creado, la cual, la iglesia de Cristo, es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llama, lo llena en todo. Lee por favor, Mónica, Efesios 1, 18 al 23. 1, 18 al 23, vamos a reforzar este concepto que hablamos. 1, 18 al 23, Efesios. Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual en su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén.
Amén. Para hacerle a usted un hijo y una hija heredero en el reino de los cielos. La resurrección trajo la herencia. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu. El testimonio quiere decir, delante de Dios, Él nos justifica, nos empuja a alabar a Dios, a servir a Dios, y nos hace comprender quién es Dios, Cristo y el Dios Espíritu Santo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, ¿sí?, de las cosas de Dios y de que somos hechos hijos de Dios por la gracia de Dios. Y los hijos de Dios también son herederos, coherederos, dice herederos de Dios y coherederos junto con Cristo. Así es que pertenecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice la palabra en Romanos 15 al 17. 15, 16 y 17. Léemelo, por favor. Nosotros somos glorificados junto con Cristo. Romanos 15. Romanos 8, ¿qué dije? Romanos 8, 15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. La resurrección también trae la herencia. Somos coherederos junto con Cristo de toda la gloria que Cristo recibió. Al ser cristianos, somos unidos perpetuamente a Jesucristo. La resurrección también satisface toda necesidad de tu vida. Cambió toda tu historia. Esta es la liberación total de tu pasado, ¿sí? Y su antigua vida de pecado fue crucificada en la cruz junto con Jesús, sepultada con Él en la tumba. Y luego, cuando Jesús fue levantado o resucitado nuevamente a la vida, usted también resucitó con Él, como una nueva criatura, una nueva creación, dejando atrás la vida antigua en esa tumba de Jesús. En esa tumba de Jesús quedó tu vida antigua, la mía, la de todos. Por eso es importantísimo entender todos los significados y los simbolismos que cada evento de la Biblia relata. La resurrección significa nueva vida, nuevo tiempo con Cristo. También dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andamos en vida eterna. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas y para siempre. Mas en cuanto vive para Dios, vive así también para vosotros, que somos considerados muertos al pecado. No hay pecado que pueda enseñorearse más de tu vida. Podés tener una caída, podés tener desliz, podés tener cualquier cosa, pero jamás serás poseído por el pecado, jamás el diablo te podrá poseer. Somos pertenencia de Cristo, somos hermanos de Cristo, herederos de adopción. Amén. Para que Dios, que vive y piensa en ti, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos, tremendamente vivos para Dios, en Cristo Jesús, nuestro Señor.
Amén. Romanos 6:4, ¿lo leímos o no? Romanos 6:4. Ya vamos a hacer trabajar. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Fíjense qué importante que es un tema, dice, sí, la resurrección, sí, murió, resucitó, pero cuando uno desglosa la palabra, cuando uno va estudiando la palabra, cuando uno se sumerge en la palabra, va a ir encontrando muchos significados a tu propia vida. ¿Sí? Léeme, bueno, Efesios 2, 1, 7, 9, Colosenses 2, versículos 12 al 15. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. La resurrección provocó ¿de qué? También una limpieza generacional. Provocó que todas las maldiciones que había, un acta significa una compilación, un listado de maldiciones. Toda maldición ancestral, actual o futura que el diablo esté pensando hacer contra tu vida fue derrotada en la cruz del Calvario. Por tanto, somos libres de todo pecado futuro. Porque acá te habla la palabra bien clara. Fue clavada en la cruz del Calvario. Entonces empezó la liberación el día que Dios te dio nueva vida, que te hiciste cristiano, que le reconociste, que decís, sí, amén, Cristo resucitó de entre los muertos. Allí comienza la nueva vida en Cristo con poder. Por eso la resurrección mata todo pecado generacional, destruye toda maldición antigua, presente o futura. Y Dios tiene escrita toda tu vida, Dios sabe todo el libreto, está escrito todo en la palabra, porque dice predestinación. Somos predestinados para todas las cosas que Él preparó para que anduviésemos en ellas. Es decir, te va a llenar de bendiciones. Pero en la prueba, y si tienes debilidad, Dios te hará levantar una y otra vez. Habrá eterna resurrección. Eso es lo que quiere decir. Este es su poder para el presente, debido a que Jesús está vivo. ¿Sí? Es el poder de Jesús manifiesto. Por eso nosotros ahora tenemos poder de su Espíritu para vivir vidas victoriosas sobre el pecado y sobre todos los ataques de Satanás contra nosotros. Esa vida victoriosa es por el poder que Él ganó en la cruz. Por eso yo siempre les digo, cuando tenga incertidumbre, cuando tenga debilidad, cuando sienta que está muy atacado, ore, vaya a su aposento, a su cuarto de guerra, como dice el libro y la película, y allí en ese cuarto de guerra, ore a Dios entendiendo que usted va a resucitar nuevamente una y otra vez hasta que se cumpla la vuelta de Jesús. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La resurrección también trae convicción, convencimiento de victoria. Si Cristo venció a la muerte, yo soy coheredero. Y coheredero quiere decir que puede ocurrir lo mismo conmigo. No estoy hablando de vida carnal, de vida eterna. ¿Sí? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo se nos dará también a todos? ¿Cómo se nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Quiero decir, ¿quién tendrá coraje de acusarte cuando ya eres coronado y reconocido Hijo de Dios? Nadie. Dios es el que justifica.
justificados por Cristo, fuimos libres y tenemos vida eterna, hermano. ¿Quién es el que te condenará? Nadie. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, ni lengua que se levante en juicio, dice el profeta Isaías. No habrá más condenación para los hijos de Dios. No la podrán hablar. Dios amarrará sus lenguas. Pondrá espíritu de confusión a todos tus enemigos, como lo hizo en Babel. ¿Sí? Y Él te sentó a la diestra de Dios, que también Cristo intercede por nosotros, delante de Dios. Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, desaparecen. Antes de todas estas cosas, somos más que vencedores por aquel que nos amó, dice Romanos 8, 31, 39. Otro punto importante es que la resurrección, esta es su esperanza para el futuro. La resurrección de Jesús nos confiere grandes esperanzas para el futuro. Es el llamado el primogénito de entre los muertos, dice Colosenses 1:18, el primero que resucitó, porque hay un dicho popular que dice, lo único que no se puede vencer en la vida, ¿qué es? La muerte. Pero Jesucristo venció a la muerte y nos trasladó a nosotros el derecho y la autoridad de tener nueva vida. ¿Sí? En la resurrección nos abrió la puerta a todos los que creemos en Él para que le siguiéramos, para que también ser resucitados juntamente con Él de entre los muertos. ¿Sí? También hubo una resurrección en ti. Al momento de decir, sí, Señor, yo te acepto como mi Rey y Salvador, al hacer la oración de fe, al cumplir con los mandamientos, al cumplir con el bautismo por aguas, al recibir al Espíritu Santo, hay una resurrección, una nueva vida significa. Y nos abrió la puerta a todos los que creímos en Él, para que le siguiéramos y más también para ser resucitados juntamente con Él de entre los muertos. Ya no puede haber mortandad de pecado, ya no puede haber espíritu de derrota, ya no puede haber angustia o miedo, porque tenemos la confianza plena en Jesús. Un día maravilloso en el futuro, Jesucristo resucitará de nuevo al mundo a revelarse, o sea, mostrarse ante todos los hombres como el Rey y Señor de toda la creación. Ese es el tiempo que somos generación privilegiada, digo yo, que vamos a vivir, porque vuelve Cristo y se va a mostrar, se va a hacer visible a todos los hombres en todas las latitudes, y toda rodilla se postrará. Eso es lo que trae la resurrección, el poder que venció lo imposible, la muerte. Si Cristo no resucitó, la fe es en vano. Si no creemos que Cristo resucitó, es en vano decir yo creo. Entendamos no es símbolo, sino ya este paradigma de decir, si Cristo resucitó, entonces mi fe no fue en vano. Porque aún hay en algunas personas, hermanos, reminiscencia de pecado. Queda una marca, un recuerdo del pecado que debemos eliminar como a través de la fe, la oración, el ayuno y principalmente yendo a la cruz. Porque el mensaje de la resurrección de Cristo, que es el que estamos hablando hoy, nos lleva a un profundo arrepentimiento de nuestra vida pasada y borrar de nuestra memoria toda lista de pecados. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos más dignos de consideración de todos los hombres de la tierra. Espero en Cristo a través de su sacrificio. Honro, alabo su sacrificio por mi vida. Siento de corazón decir de que gracias a Él, a su muerte, resurrección,
y su ascensión a los cielos dio un rumbo nuevo, no solo a mi vida, sino a la de millares de hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron fue hecha. Porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de entre los muertos, en Cristo. La muerte entró por el pecado de Adán, pero le dio nueva vida y resucitó por el sacrificio de Jesús en la cruz. Porque así como Adán, todos mueren, también en Cristo serán vivificados. En Adán todos tenemos cuerpo carnal y morimos, pero también en Cristo Jesús todos seremos vivificados con nueva vida. Pero cada uno en su debido orden. Cristo trae las primicias que son en Cristo Jesús, ¿sí? Y confiamos en su venida. Para resumir, la resurrección de Cristo es la tremenda victoria sobre toda la creación, sobre el mundo creado, sobre la gente, sobre los demonios, principados, potestades, y Dios, de su inmenso amor, te hizo copartícipe de su gloria. Compartió contigo la gloria de la resurrección. Por eso, y como conclusión del día de esta parte, porque ahora vamos a una segunda parte, porque la resurrección nos lleva a un arrepentimiento profundo. Es un formato de como una pequeña oración, en realidad. Y repita conmigo, debido a la resurrección de Cristo, hago la consigna hoy de recibir en plenitud la nueva vida, la liberación en Él. Y confesaré esta verdad y la compartiré con todos los que puedan. Fíjese, los que son habitués, los que están habitualmente conmigo, y muchos profetas, porque hay cientos de mensajes en internet de otros pastores, predicadores, y la coincidencia temática es la cruz, la resurrección, la vuelta de Jesús, pero la necesidad que una vez que tenés la nueva vida, la compartas con otros, la evangelización del mundo. Porque ahora es el tiempo que se va a cumplir, que la palabra de Dios está llegando hasta todos los rincones de la tierra. No quedará alma sin ser ministrada, y es nuestra responsabilidad usar esa nueva vida para compartirle a otros el mensaje de la cruz. Bueno, va de retos Satán, así decía, va de retos, andate de afuera. No, pues me está agarrando como una gripe, está todo el mundo engripado y digo, no, fuera. Pero no me va a agarrar en el nombre de Jesús. El arrepentimiento, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Cómo puedo experimentar que estoy en lo correcto y me arrepentí del pecado verdaderamente? Es el primer paso que damos para recibir la salvación de Cristo, que es a través de su Hijo. La resurrección nos lleva a Cristo. ¿A qué? A arrepentirnos. Porque todos sabemos los pecados que hemos cometido. Y a medida que avanzamos en la palabra, cosas que no nos parecían pecado lo son. Y vamos tomando cuenta de lo que es pecado y lo que no. Y la Biblia dice, sepa pues que es ciertamente toda la casa de Israel que está Jesús, a quien vosotros crucificasteis. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron todos los que le rodeaban a Jesús, sus discípulos primero. Se compungieron, oprimieron su corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles,
varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Lee, por favor, Mónica, Hechos 2, del 36 al 38. Hechos 2, del 36 al 38. La cruz causó la consignación del arrepentimiento, el convencimiento de que me debo arrepentir de toda mi vida pasada. Sepa pues toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Si yo me arrepiento, fíjese que acá suma otra parte importante. Yo me arrepiento de mis pecados y este arrepentimiento trae al Espíritu Santo. Recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y es más que el bautismo, recibirlo dentro de tu ser como templo del Espíritu Santo. Un corazón arrepentido, contrito y humillado no desechará el Señor. Quiere decir que si yo marcas que tengo viejas en mi corazón por pecados antiguos, me arrepiento, recibo inmediatamente el abrazo, el calor, la acción, como digo yo, el motor poderoso que es el Espíritu Santo. Ahora vamos a lo que no es arrepentimiento. No es. El sentirse culpable respecto a los pecados cometidos viene antes del arrepentimiento. Me siento culpable. Yo lo hice por voluntad propia, porque hasta el último ser de la tierra tiene libre albedrío. Y nadie se arrepiente a menos que primero sienta la convicción de sus pecados. O sea, saber que lo que hice está mal. Me convenzo de que está mal. La ira, el enojo, la contienda, es en mi caso. Me cuesta mucho dominar mi carácter, mi temple, la forma de ser con todo el mundo. Pero luego voy a Cristo, a la cruz, a la resurrección de Cristo, y mi corazón se vuelca a Dios en un sincero arrepentimiento. Y esto puede ocurrir todos los días de tu vida, una vez por semana. Siempre hay un momento de arrepentimiento. Nadie se arrepiente a menos que primero sienta la convicción del pecado. Estoy convencido que lo que dice está mal, pero no todos los que reciben la convicción se arrepienten. A ver si soy claro. Hay gente que reconoce el pecado, pero no le dice al Padre, me arrepiento, perdóname. ¿Sí? No se somete a esta voluntad maravillosa de Cristo. Para disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora ve tú, pero cuando tenga una oportunidad te llamaré, dice Hechos 24-25. Félix sintió convicción o culpabilidad de los pecados, pero no se arrepintió. Ergo, perdió la vida eterna. Segundo, no es por mero sentir pesar por tus pecados. Algunas personas demuestran gran pesar de sentir por las confesiones de sus pecados o porque han sido atrapados en la maldad. Muchas personas sienten a pesar o no por lo malo que han hecho, sienten pesar, perdón, no por lo malo que han hecho, sino por el castigo que reciben cuando son reprendidos o sorprendidos en el pecado. Porque la tristeza, dice la palabra, que es, según Dios,
produce arrepentimiento. Cuando siento culpa por alguno de mis actos, inmediatamente viene un sentimiento de pedir perdón a Dios, de arrepentirme. Por salvación, de que no hay de qué arrepentirse. Perdón. Porque la tristeza es, según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Cuando Dios me llama, me muestra a través de su palabra, o en mi corazón hay un pesar, voy delante de Dios, que eso es una carga, y el arrepentimiento lo quita, el verdadero arrepentimiento. Porque la tristeza del mundo produce muerte. Cuando yo tengo tristeza en mi alma, en mi corazón, es porque seguramente hubo un acto, algo que yo hice que no le agrada a Dios. Sí, lea después, o léelo ahora, dale, 2 Corintios 7:10. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Amén. Y la paga del pecado es la muerte. Tampoco no es solo tratar de ser una persona buena. Muchas veces, por ejemplo, mi madre decía, no, pero yo soy buena madre, buena esto, lo otro. ¿Cómo me voy a arrepentir de los pecados si no tengo pecado? Ahí tenés el primer pecado, lo que estás hablando. ¿Y cuánta gente hay que cree que por hacer lo que corresponde no tiene ningún pecado? Si decimos eso, mire qué pecado, el más grande. Le hacemos mentiroso a Jesús. Porque Él dice y dijo, ni uno solo hay libre de pecado. Aquel que esté libre tire la primera piedra. Muchas personas tratan de ser mejores con sus propias fuerzas, cambiar sus vidas. Quieren cambiarla de verdad, pero no pueden. Cualquier esfuerzo propio en tal dirección tienen raíces en el camino de la autojustificación. Yo me justifico, tuve que pecar porque no me quedó otra, la cual no reconoce la necesidad del arrepentimiento del pecado. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas vuestras justicias como trapo de inmundicia, caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Lee Isaías 64:6. Está transpirando ya la pastora. Hacemos trabajar demasiado. Ah, está Elsa también. No sé 60. si la 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Amén. Tampoco no es arrepentimiento ser religioso. Los fariseos en los tiempos bíblicos eran extremadamente religiosos en su conducta y en su práctica. Ayunaban y oraban y conducían diversas ceremonias religiosas. Sin embargo, nunca se arrepintieron. Nunca. La Biblia no menciona nunca el arrepentimiento de un fariseo. Y vamos a leer ahora, lo leo yo esto, así, Mateo, no son gemelos, Mateo 3, del 7 al 10. Dice, al ver que muchos de los fariseos y los sacerdotes venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento a los fariseos, le dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar
hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha que está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esto tiene que ver con lo que los pastores entendemos por el falso arrepentimiento. Esto está en Mateo 3, versículo 7 al 10. Y léeme un versículo solo, por favor, Mónica, Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Si la justicia de los hombres no es mayor, no entrarán en el reino de los cielos. Si no nos arrepentimos en la justicia celestial delante del trono del Padre, no entraremos al reino. Tampoco no es meramente conocer la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra. No es solamente tener la palabra, sino acompañarlo de un testimonio de vida, de conocimiento de la palabra, de transformarnos en seres que a la vista simplemente se sepa que somos hijos de Dios. El tener un conocimiento intelectual no necesariamente garantiza que la verdad o legado ha de ser una realidad viviente en la vida de uno. El creer con la cabeza y creer con el corazón son dos cosas diferentes. Romanos 10:10 está esto. No lo leas esto. En Santiago 2:19-20 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces, pero también los demonios creen y tiemblan, mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Para tener un sincero arrepentimiento y disfrutar de los beneficios de la vida eterna, debemos tener una vida llena de fe, con obras de fe, manifestaciones de fe, convicción de fe, porque la fe sin obras es muerta, dice Santiago 2, del 19 al 20. Ahora vamos a ver lo que sí es un verdadero arrepentimiento. Estar apenado por tus pecados ante Dios. ¿Cuántas veces te pasa que tal vez en forma inconsciente o consciente cometés algo que sabes que a Dios no le agrada? Puede ser pequeño. Te llevas por un descuido una lapicera, algo que no es tuyo. Digo, es habitual. Yo tengo la costumbre, siempre ando con una lapicera en el bolsillo de la camisa, y la vez pasada de un sanatorio fui a ver a una médica y me da unos papeles para firmar y para hacer, y me metí la lapicera en el bolsillo y me la traje. Después cuando le dije, digo, uy, perdóname, me llevé una lapicera. No, pero es igual, nos da el laboratorio, no te preocupes. Pero no está bien, ¿verdad? Si nos vamos a poner finitos, tampoco está bien. El hablar negativamente. Yo no voy a poder, siempre fui pobre, no voy a llegar. ¿Con qué voy a pagar esto, aquello, el otro? Eso es dudar de Dios y es pecado. Entonces, el verdadero arrepentimiento es un dolor sentido que trae uno mismo, que aparece en uno mismo o hacia otra persona, siendo primero que nada que es un dolor genuino por haber ofendido a Dios. Cuando yo siento que yo ofendí a Dios, cuando siento que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo se avergonzarían de lo que he hecho, eso es un genuino arrepentimiento de corazón. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, mis pecados, lávame más y más de mi maldad y limpiaré mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti, o sea que está en tus manos. Contra ti solo he pecado.
y he hecho todo lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu santa palabra y temido por puro en tu juicio. Esto está en el libro de los Salmos, capítulo 51, del 1 al 4. Después lea también en su casa el 38, versículo 8. También el verdadero arrepentimiento es cuando somos sinceros, sea veraz con relación a su pecado. Diga la verdad, como si tuviera un juicio delante. Diga la verdad siempre al Señor. Mi pecado te declaré, dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 1:9. No encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Eso está en el Salmo 32:5. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. También podemos leer lo mismo, léalo después, Primera de Juan 1:9. Apartarnos de nuestros pecados es también un arrepentimiento. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia de Dios. Proverbios 28:13. Repito, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Otro punto es aborrecerlo. Ya no amo el pecado, sino que lo aborrezco, lo echo fuera. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios como su heredero, su hijo. Hechos 1:9. Y os aborreceréis a vosotros mismos por causa de todos los pecados que cometisteis. Aborrecer significa despreciar, odiar, quitar, sacar el pecado. Esto está en Ezequiel 20, 43, 44. Si lo podés leer, Mónica, por favor. Ezequiel, Sandalaba aquí, ¿dónde estás, Ezequiel? Y se me fue. Ezequiel 20, 43 y 44. Dice, sí. Y así os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Amén. También es arrepentimiento, y esto a muchos no les va a gustar, porque algunos tienen la costumbre de sacar a crédito las cosas y pagan la primera y después, olvídate, no pagan más, pero no importa. Acá seguro no hay ninguno de esos, eso es en otro país. Pero bueno, dice, pagar las deudas a los acreedores cuando es posible. Todos hemos caído en deudas, todos hemos tenido problemas, más los que vivimos en esta bendita Argentina, que espero que algún día cambie y la palabra empeñada valga, los contratos se cumplan, ¿sí? Y sea otro país. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dice la palabra del Señor, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de todos mis bienes doy a los pobres, y si en algo te he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, ¿sí? Fíjese la actitud de Zaqueo. Esto está en Lucas 19:8. Lea también, o léelo a vos, Mónica, hoy que tenés ganas de trabajar, que no se me tambalea nada. Bueno, Levítico 1:7. Levítico 6, perdón, del 1 al 7. Ay, Sandra, me estoy congestionando, pero vamos a llegar. Ahora se va a ir. Lo que pasa es que no, tengo que hacer unas terapias ahora. Levítico 6, del 1. ¿Qué dije yo? Levítico 6, del versículo 1 al 7. Habló Jehová
a Moisés, diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare, y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero, o aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para la expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Amén. Fíjese que ahora me viene a memoria la quinta parte. Busca el versículo que dice la quinta parte. Agregará la quinta parte. Dice: Ese a todo aquel sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Amén. ¿Se acuerdan la historia de José? ¿Cuál fue la estrategia de José para salvar de la hambruna a Egipto y a todos los pueblos de la tierra? Que durante los 7 años de vacas gordas guarden la quinta parte para el tiempo que vendría de 7 años de vaca flaca. Fíjese que aquí, para ser perdonado su pecado, tenía que pagar el precio del pecado más una quinta parte. Nada es casualidad en la Biblia. Toda la Biblia se puede concatenar. Concatenar quiere decir encadenar, unir de Génesis a Apocalipsis, porque el principio y el sustento de la palabra es el mismo. Todo es cristocéntrico. ¿Sí? ¿Qué implica ser una persona arrepentida? Volverse del pecado, tornarse del pecado. Y esto lo dice Zacarías 1:4. No seas como vuestros padres, a los cuales llamaron los primeros profetas diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni escucharon, dice Jehová. Hay que volverse del pecado escuchando la voz de Dios y arrepentirse de corazón sinceramente. Lee Gálatas 5, 19 al 21. Volverse del pecado, tornarse del pecado. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Está hablando, parece, de nosotros, en nuestro pasado, en alguna área de nuestra vida, pero volverse del pecado para nunca más volver allí. Dar vuelta de página hacia futuro, nunca hacia atrás. Volverse del mundo, tornarse del mundo. Dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Tenemos que volvernos del mundo. La vida del mundo no es para nosotros. También volver de nuestro carácter.
volvernos de nosotros mismos, tornarse de sí mismo. Lucas 14, 26 dice, y por todos murió, por todos. Para los que viven, los que ya no viven también, sino para aquel que murió y resucitó en la cruz. Segunda de Corintios 5:15. Y vamos a leer también Lucas 14, 26, reafirmando el concepto que debemos volvernos de nuestros propios pecados. Lucas 14, ¿qué te dije? 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Amén. Hay que estar dispuestos a renegar de todo, dejar todo para el servicio del Señor. También debe volverse de prestar oídos, escuche bien, al diablo. Dice, pero yo no escucho el diablo. Pues sos sorda, porque habla todo el día. Habla más que Dios, mire. Para que abras tus ojos, para que te conviertas de las tinieblas a la luz abundante de Cristo, y también te conviertas de la potestad de Satanás a Dios. Hechos 26, 18. Cuando estábamos en el mundo perdidos en pecado, ¿quién dominaba nuestra vida? El diablo. Lee también Colosenses 1:13. Santa la paquera. Ya termino, más o menos 40 minutos más, 2 horas y media. Si tiene hambre, aguanto. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos liberó de las potestades que están en la tierra, de las familiares, las ancestrales, nos liberó a su gloriosa presencia. Debemos también tornarnos a Dios. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos hacia mí, volveos de vuestros malos caminos, dice Jehová de los ejércitos, y yo iré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto está en Zacarías 1:3. Debemos volvernos transformados a una vida correcta. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, ¿sí? Y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, dice Romanos 6:13. O sea, debo cambiar mi vida, repito, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. No presten vuestros instrumentos al pecado, sino como vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, resucitados, quiere decir otra traducción, vueltos a vivir bajo una nueva costumbre, modo, forma de vivir. Como digo yo no tengo religión, tengo una nueva manera de vivir, diferente a todas las del mundo, donde Dios nos hizo libres, nos dio libertad de elección y nos dio bendición. Amén. Y al final, repita conmigo ahora, dice, hoy decido arrepentirme y seguir renegando del pecado a medida que Dios me revele lo que es malo. O sea, Dios te va a ir revelando lo que es malo. Fíjense que aquí el mensaje habla de la resurrección y del arrepentimiento. La resurrección de Cristo, esa muerte al mundo de su cuerpo carnal, la resurrección, transfiguración en un cuerpo celestial, nos llevó a nosotros a la victoria, nos permitió entrar al trono de gracia. Pero el arrepentimiento nos hace más que vencedores, nos hace no volver nunca más a esos pecados que antiguamente respondieron, ¿sí?
Porque Dios nos levantó junto con Cristo. Ese fue el punto de partida de tu nueva vida. ¿Cuál es el poder que tenemos en el presente? Sobre toda criatura, sobre toda creación. Por eso, repito, y escríbalo bien grande en su cuadernito, haga un póster en la pared, un mural, y diga: no te tengo miedo, diablo, sos un payaso, mentiroso, rajá de acá. No, rajá no, andate de acá. ¿Sí? ¿Cómo es el llamado de Jesús? Por ejemplo, perdón, ¿cómo es llamado Jesús en nuestra vida? Puede leer Colosenses 1:18 después. ¿Cuál es nuestra esperanza para el futuro? El arrepentimiento y la resurrección de Cristo. ¿Cuál es nuestra esperanza para el futuro? Cristo. ¿Cuál es el primer paso que damos para recibir salvación? ¿Sí? La nueva vida. Aceptar que Cristo es nuestro Rey y Salvador. Por eso, hermanos, y para concluir, tanto la resurrección de Jesucristo nos trajo vida nueva y el arrepentimiento sincero transformó, preparó nuestros cuerpos mortales para ser herederos, hijos de Dios, llenos de victoria en Cristo Jesús. Y si hubiéramos pensado o tuviéramos en mente, o el día de mañana, o próximamente caemos de la fe, caer de la fe significa, por ejemplo, dudar de Cristo, dudar que Él todo lo puede, porque somos falibles, somos gente imperfecta. Tenemos la certeza, por la resurrección de Cristo, por la cruz de Cristo, de que seguimos siendo hijos de Dios, herederos de su gloria. ¿Sí? Así que bueno, hasta aquí la palabra de Dios y vamos a ir avanzando en este tipo de mensajes que nos llevan a un solo punto. Cuando mayor y mejor testimonio demos, más capacidad de hablar de Cristo a otros tendremos. Recuerde que la consigna de este tiempo, de este tercer milenio, es la evangelización mundial. Y no podremos evangelizar si no conocemos bien la base, el basamento de la palabra de Dios, la interpretación de cada hecho de la Biblia, especialmente de la muerte, resurrección y victoria de Jesucristo en la cruz. Amén. Bueno, hasta aquí la palabra de Dios, hermanos. Espero que haya sido de edificación. Mañana seguimos con el grupo Dorcas. Va a predicar la pastora Mónica. Dice que no. No, mañana es lunes. Ah, 1 de mayo, perdón. Feliz Día del Trabajador para los que trabajan, los que lo son, los que lo fueron antes, a las amas de casa, ¿no? Antes se decía, no, la ama de casa no trabaja, trabaja más que todos, ¿no? Atiende la casa, a los chicos. Bueno, el martes, así como bien dice, la señorita pastora maestra Mónica Mancilla va a predicar. ¿Sí? Yo voy a estar también operando y si quieren después al final podemos orar. Me está picando el bichito de la profecía hace rato que no ando, al menos por acá, ¿no? La gente dice, ¿y cuándo va a profetizar? ¿Cuándo va? Yo me acuerdo que anunciaban en Brasil, en otros lugares, el profeta, y yo quería predicar y enseñar. Me mandaba una prédica de loco y después capaz que le decía a 2 o 3 una palabra, y había como 300 esperando, pero este es el profeta, este lo profetiza, no me dijo nada a mí. Y bueno, anda a quejarte con mi jefe, porque él me mandó a hacer esto. Amén. Así que vamos a orar, ¿sí? Vamos a hacer, si tienen ganas, no sé. Pastora Elsa, ¿querés orar? Empezás vos, sigue Mónica y después sigo yo. ¿Está bien? Bueno. Bueno, adelante, Pastora Elsa. Te damos gracias, Padre amado, por una noche más. Gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias, Señor, porque estás en control de cada una de nuestras familias, de nuestros
hijos, de cada hogar, Señor, porque así lo siento. Siento que nos reunís a los que debemos escuchar tu palabra. Por eso te pido una bendición especial en este inicio de semana y a la vez de este fin de mes, Señor, que bendigas a cada uno de los que están escuchando y a los que escucharán después. Cumplir sus sueños, sus anhelos. Siempre es grato, Señor, compartir con los que tenemos un mismo pensar, con los que tenemos la misma manera de ser y de conocerte, Señor. Por eso te pido nuevamente una bendición especial en este inicio de semana, Señor, para cada una de las familias aquí representadas. Guardanos, Señor, nuestra entrada, nuestra salida. Cubrinos, Señor, con tu sangre poderosa. Mirá los sueños. Mirá nuestros sueños, Señor. Por más pequeñitos que sean, sabemos que vos estás al pendiente, Señor. Todo lo sabés, todo conocés. Por eso, Señor, es tan grato que nos hayas elegido, que hayas formado estos grupos, Señor, virtuales, que parecía todo perdido cuando arrancó la pandemia, Señor, pero vos siempre das estrategia, Señor, para poder estar unidos, para estar viendo la necesidad del otro, para orar, para clamar por el necesitado. Te pido, Señor, que en cada mesa haya alimento, no alimentos costosos, ni superalimentos, sino lo básico, Señor, lo que necesitamos para alimentarnos, para estar bien, para estar sanos. Te pido por los enfermos. Esta pandemia, Señor, ha dejado mucha tristeza, mucha depresión. Poné a esas personas en nuestro camino, Señor, para poder estar hablándoles de vos, o simplemente para escuchar al que necesita, Señor. O simplemente darles un abrazo. Usa nuestras vidas, Señor, a cada uno de los que integran estos grupos, a los que están escuchando y a los que escucharán. Te doy gracias, Padre, por permitirnos expresarnos, por permitirnos hablar, por permitirnos contar, Señor, cada una de nuestras cosas. Te doy gracias, Señor, por mi vida y por la vida de cada uno de los integrantes de estos hermosos grupos que has formado. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Adelante, pastora Mónica. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por esta palabra, Señor, que has traído a nuestra vida. Señor, porque tú quieres que empecemos como hijas y hijos tuyos, Señor, una nueva vida. Pero debemos arrepentirnos, Señor, de corazón, reconocer nuestro pecado. Es lo que hoy tú, Señor, has hablado a nuestra vida, para que podamos vivir plenamente en ti, Señor. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. Gracias por cada reunión, Señor, donde tú te glorificas, donde tú traes, Señor, palabra de vida a nuestro corazón. Palabra de esperanza, palabra, Señor, que nos hace confiar más en ti. Gracias, Señor, en esta tarde por cada uno de mis hermanos presentes y también te pido por los que se han alejado, Señor, de las reuniones. Te pido que tú toques su corazón o lo guíes, Señor, para algún lugar donde puedan recibir tu palabra, pero que nunca se alejen de tu camino. Señor, te doy gracias en esta noche por esta hermosa palabra que ha quedado en mi corazón y el de mis hermanos. Señor, gracias. En el nombre de Jesús te pido que bendigas a cada uno de los presentes y que comencemos una semana, Señor, en victoria, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, gracias, pastora Mónica. Padre Celestial, Baruch Atah Hashem Adonai, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra a ti, declarando que en este tiempo, Señor, no solo nos arrepentimos de nuestros pecados hechos o cometidos, sino también de los que vendrán, porque seguramente tenemos de fallar en algún área. Señor, bendecimos también a cada hermano, a cada hermana que integra Fuego Profético de las Naciones, aquellos que vienen, visitan en las redes, están visitando y escuchando los mensajes por diferentes carriles, los bendecimos también. Y en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos idoneidad para poder transmitir tu palabra a cientos y cientos de personas que necesitan
de lo que poco o mucho que nosotros sabemos de ti. Danos sabiduría a través de tu Santo Espíritu. Señor, bendice la vida de las pastoras, las profetas, los hombres de Dios que están con nosotros. Señor, hoy día estaba orando y, Señor, buscando tu presencia por la tarde y vi una visión. Y en esa visión tú me mostraste que grandes antenas de radio, como las antiguas, y vi el tiempo cuando yo comencé a hacer programas de radio, en radios locales, radios seculares, en radios de aquí de mi ciudad, lo importante que es la llegada de la palabra de Dios, que alguien te dé fe, te dé esperanza, te dé consuelo, sea por radio, sea por internet, pero mucho mejor cuando es personalmente, porque cuando uno le lleva palabra a alguien y esa palabra nunca vuelve vacía, siempre llega, nos impulsa tal vez a abrazar a un desconocido, a decirle, dale que vos podés, seguí adelante, creé en Jesucristo, porque Él cambió mi vida, va a cambiar la tuya. Porque cuando tenemos buen testimonio, como decíamos hoy, la gente dice, pero ¿qué es lo que tiene este? Que todo le va bien. Ante la peor prueba, sonríe. Yo recuerdo un momento duro cuando nos remataron una casa que nos costó mucho, que el Señor nos regaló, y tuvimos un remate, perdimos todo, pero bueno, el Señor me dijo, entregala, porque yo tengo algo mejor para vos. Y yo entregué. Nadie hace eso, todo el mundo pelea, están años con demandas, con esto, con el otro, pero el día que el Señor me dijo entregué, entregué. Y eso es fidelidad a Dios, y eso es reconocernos. ¿Por qué? Porque el remate no ocurrió por causa extraña, ni porque vinieron los marcianos, no, porque debilitado en la fe, cedimos paso al enemigo. Y el debilitarse en la fe es dudar, y dudar es pecado contra Dios. No debemos dudar. Oh Señor, en el nombre de Jesús, bendice la familia de la pastora Mónica, a su hijo Bastián, que está allí, sano y libre de toda enfermedad, a su esposo Pablo. Señor, en el nombre de Jesús, bendice a Mari, a su hijo, su chofer, porque ahora es la duquesa de Windsor, que tiene chofer, a Claudio Dixipor, nuestro amigo, a Lorena, a su hija. Señor, bendice, aclara los caminos, a Mirta Sosa, rejuvenécela, resplandece, Señor, su ser, dale nuevas fuerzas, sana todo su cuerpo, destruye, Señor, aún esa dolencia que tiene en su vientre. Señor, bendice a Elsa, mi esposa, bendice a mis hijos, Gonzalo, Lucila, Luciano, bendícelos, dándoles trabajo, Señor, a Luciano y a Lucila, un nuevo trabajo para que tu gloria se manifieste. Yo sé que tú tienes el poder, yo siento que en esta semana viene una bendición abundante para todos. Señor, también a Priscila, que está pasando por momentos a veces de mucho desgaste espiritual porque está siendo atacada por el enemigo. Pero te digo, hija mía, el Señor te tiene entre sus dedos, entre sus manos. Nada podrá hacerte daño porque se cumplirá mi palabra en ti y cubriré tus hijos con garras de hierro, con ángeles que enviaré a su alrededor por siempre y para siempre. Tu anhelo, tu sol son tus hijos y yo los tengo en el hueco de mi mano. A Elena, Señor, como yo le digo, ni serás pastora, ni serás profeta, serás el micrófono de Dios en los medios de comunicación. Serás la voz de Dios en televisión, en radio, no solo en tu país, sino en varios países. Y por internet viene un futuro. Hacia fin de año se consolida un trabajo muy grande por internet mundialmente. Te van a reconocer en todo el mundo. Y la sabiduría de la palabra la pondré yo, dice el Señor. Enviaré un poderoso fuego del Espíritu Santo sobre ti para que mi gloria se manifieste a través de tu boca. Porque no serán tus palabras, sino las mías. No digas yo no puedo, yo no soy. Es para ti a quien te he elegido. Señor, bendice también que hoy no está la hermana Shirley de Paraguay, que fue transformada su vida
a través de conocerla, a través de la hermana Elena, es una oyente de su radio, pero luego vi los sufrimientos y hoy día dice que su vida fue totalmente transformada por el Espíritu Santo de Dios. Los milagros fueron tremendos, los cambios en su familia, en su economía, en todas las áreas. Por eso, Señor, declaro y decreto en esta tarde que todos los hermanos aquí presentes y los que verán repeticiones reciben toda una unción tremenda, producto de reconocer que la muerte y resurrección de Cristo en la cruz les dio victoria. Y también el arrepentimiento que han expresado cada uno de ellos individualmente por sus pecados y sus iniquidades. Señor, te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, bendiciones. Ha concluido la reunión de hoy. Martes, recuerde las Dorcas, predica la pastora Mónica Mancilla. El miércoles tenemos Guerreros de Dios, el seminario que tiene un costo de 3.000 pesos y la $10 o 10 euros según el país de procedencia. Se tiene que anotar, me envían WhatsApp, yo lo anoto, incluyo su dirección en el grupo que es cerrado. Solamente pueden participar los que estén inscriptos y estamos avanzando ya hacia la 4ª clase. Tuvimos 3 ya. Esta 4ª clase del miércoles vamos a tratar en detalle cómo es la armadura de Dios y cómo usarla. Porque la armadura de Dios tiene la espada del Evangelio, el capacete, me salía en portugués, el casco. Tiene varias partes, pero poca gente toma en cuenta que debe cubrir algunos sectores que no están cubiertos. Porque el diablo va a intentar entrar por todos los lugares y lo que no está cubierto es la espalda. Nosotros debemos ser seres de luz para otros para que nuestra espalda esté cubierta por los ángeles del Señor. Jueves, hay vida nueva en Cristo a las 20 horas. Culto evangelístico libre, un culto general, donde tratamos diferentes temas y predicaciones con alabanza y con gozo. Y viernes, el callado del pastor, otro capítulo más del callado del pastor. El domingo próximo, 7 de mayo, el 7, si no me equivoco, sí, 7 de mayo tenemos la Santa Cena, primer domingo del mes. Y anótese, 16 de mayo cumple 18 años la pastora Elsa, así que me puede cantar el feliz cumpleaños anticipado. 18 cumple, nena. El único que envejece soy yo. Así que anótese ahí, el 16 de mayo es el cumpleaños de la señora. Hasta acá llegamos. Si alguien tiene algún pedido de oración, quiere que oremos por alguien o por algo, me dice el nombre y la ciudad, nada más. Bueno, hasta acá llegamos. Nos despedimos en el nombre de Jesús. Mandale saludo a Andrea, Priscila, no sé dónde anda. Desaparece el pato y viene. No se salieron de la fila los patitos, ¿no? Está normal. Bueno, mandale saludos a todos los que pregunten y los bendigo y los animo a evangelizar. Yo cuando comencé y hasta el día de hoy siempre le pido a Dios que me brinde la posibilidad, la honra de hablar con alguien. Todos los días. Alguien nuevo. Hablarle de Jesús. Amén. Así que vamos a orar. Elsa, ¿querés orar vos? Y nos vamos. ¿O estás jugando al...? Oré recién. Oraste recién. ¿Y por qué oraste? Por vos. Ah, ¿viste? Cosa. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, dale, ¿verdad? Hay que despedir a la gente. Gracias, Señor,
te damos una vez más. Sí, sí. Te damos gracias por esta reunión y una vez más te pedimos una bendición para cada uno de nosotros, Señor, para los que están aquí escuchando, los que se han tomado el tiempo, Señor, de participar, a los que ya han cortado, pero vos sabés, Señor, todas las cosas. Bendice, Señor. Prospera a cada uno de nosotros. Y una vez más te digo, gracias. Gracias por esta reunión, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Gracias, Elsa. Nos despedimos hasta el martes. Mañana feliz día al trabajador, aquellos que trabajan. Y como dije antes, con los que lo son y los que lo fueron antes. También yo trabajo para el Señor, pero bueno, es un trabajo también. Y qué trabajo que me dan algunos, mamma mía. Bueno, nos vemos, chicos. Dios los bendiga a todos. Gracias. Dios los bendiga, pastor. Bendiciones, hermanas, para todas. Gracias. Bendiciones, hermanas. Bendiciones, bendiciones.